señor presidente. Señor presidente, cuando el año pasado este Senado aprobó por unanimidad la prórroga de la Ley 26093 de biocombustibles, la verdad es que nunca me imaginé que en menos de un año después este mismo Senado iba a estar votando esta ley que claramente es un retroceso, como han dicho todos mis compañeros. Esta ley de biocombustibles, este régimen de promoción, como también se ha dicho ya, y lo hemos repetido, pero por ahí repetir y repetir hace que se entienda de una vez, ha permitido el desarrollo de 54 plantas distribuidas en 10 provincias distintas. Recién hablaba el senador Parrilli tanto del empleo. Bueno, estamos hablando de más de 300.000 empleos directos e indirectos y todo el potencial que creo que todos en eso coincidimos, lo que pasa que después en lo que se dice y lo que se hace hay una gran distancia, el potencial enorme que tiene este sector para seguir creciendo. En el 2006, cuando se sancionó este régimen de promoción, el Congreso y los diferentes bloques creo que entendieron desde el sentido común lo que significaba la ley de biocombustibles. Y significaba reemplazar los combustibles fósiles, significaba una política contra el cambio climático, significaba iniciar una transición energética, significaba diversificar nuestra matriz energética, reducir la contaminación en nuestras ciudades, la contaminación del aire, generar justamente más empleo y construir una Argentina más federal y más justa en este concepto y después de haber escuchado a todos nuestros compañeros, cada uno representante de una provincia contando los efectos que esto produce para sus economías regionales. 15 años después, hoy, esta agenda sigue siendo absolutamente prioritaria, más prioritaria que nunca frente al cambio climático, pero el oficialismo decide increíblemente retroceder disminuyendo el corte. Más allá de que uno entienda la complejidad que tiene la crisis energética y el enorme desafío que significa construir decisiones de política pública sostenibles con las tres miradas, social, económica y ambiental, la verdad es que no se entienden las contradicciones, ¿no? Incluso uno entiende lo difícil que es la conformación del precio, pero cuando ve qué es lo que se establece en esta norma, reconoce lo injusto que es en el diseño de esta norma, todo lo que tiene que ver con esa construcción de ese precio, que ya varios de mis compañeros hablaron de cifras, incluso hasta el senador Mirabel habló de la posibilidad de un fondo compensador, ¿no? De que justamente cuando varía el precio a la baja de los biocombustibles tenga algún efecto en el precio final al consumidor, cosa que nunca pasó a lo largo de todos estos años. La verdad que es contradictorio frente a los desafíos que todos los funcionarios de gobierno repiten permanentemente de descarbonizar nuestra economía y de garantizar el desarrollo federal. Cuando vino el jefe de gabinete de ministros y cuando también vino el secretario de Energía, yo le pregunté, bueno, ¿cuál es la matriz energética que planifican? Les pedimos cifras claras, muchos de nosotros, que explicaran con transparencia cuál era el motivo, los números claros de la decisión de hoy. Y la verdad es que los dos, tanto el jefe de gabinete como el secretario de Energía, perdieron la oportunidad de explicar el plan, de explicar el rumbo. Incluso el secretario de Energía hablaba de que esta ley generaba previsibilidad en el sector. La verdad que la previsibilidad no solo se da con los plazos, también se da con las herramientas que garantizan reglas claras. Y la verdad que esto, más que previsibilidad, es un monumento a la discrecionalidad justamente depositada en el propio secretario de Energía. Cuando no hay información, cuando no hay cifras claras, cuando no están las cifras arriba de la mesa, la verdad que uno empieza a interpretar, y lo que se interpreta claramente es que este es el resultado del feroz lobby de las petroleras. Es a su vez el resultado de un gobierno que dice una cosa y hace otra, ¿no? El hacer y el decir están absolutamente cindidos. Estas contradicciones que yo le mencionaba al jefe de gabinete la otra vez, también se referían a que esto contradice el propio compromiso del jefe, en realidad del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, en la última cumbre de líderes del clima en abril. Lo mismo cuando habló en su viaje por Europa, compromisos de su lucha contra el cambio climático y además proponiéndose metas mucho más ambiciosas que las que teníamos, que no sé cómo va a cumplir con todas las medidas que hoy incluso mencionábamos en el anterior proyecto también. Antes de ayer, el ministro de la Producción, Matías Culfas, presentó un plan de desarrollo productivo verde que tiene como finalidad
principal promover la incorporación de lo ambiental en todo lo que es la planificación y el desarrollo de la Argentina. Y él hablaba y habla en todo su documento y en la presentación que hizo de pymes, de MIPYMES, de generación de empleo, y habla de la generación de empleo a través de la innovación, del ecodiseño, de la economía verde. La verdad, señor presidente, quiero leer 2 párrafos de esa resolución 352 del 2021 que crea este plan de Matías Culfas, porque la verdad es que es como muy evidente y las contradicciones de las que venimos hablando a lo largo de toda la jornada. Permítame leer. En esa resolución dice: la actual crisis ambiental global y la situación económica por la que atraviesa nuestro país requieren de la adopción de medidas oportunas que contribuyan a fortalecer y adoptar el sistema productivo, así como a mitigar los impactos ambientales de la producción, a fin de aportar a la transición hacia el desarrollo sostenible nacional. Y leo el otro párrafo, que también es muy importante. Que el peso de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel internacional es creciente en los distintos ámbitos de la política económica y la gobernanza corporativa, lo que impacta, fíjese bien esto, presidente, en el acceso al financiamiento para la producción y se traduce en mayores obstáculos al comercio internacional a partir de crecientes estándares y exigencias de control de emisiones para la producción. Esto es lo que está pasando en el mundo y esto nos va a limitar y condicionar. Esto va a ser un obstáculo para nuestro comercio internacional. Esto mismo se lo planteó el secretario de Energía cuando vino a las comisiones, no hizo ningún comentario al respecto. Señor presidente, mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el plan? El plan que dice el ministro de Economía, el plan que dice el ministro de Producción, el plan que dice el secretario de Energía, el plan que dice el Ministerio de Ambiente, o en realidad ninguno porque no hay claridad. Lo mismo nos pasó cuando votamos la ley de zona fría. Mientras el ministro Guzmán decía que era una ley pro ricos, estábamos votando esa ley que había mandado el Poder Ejecutivo, que entiendo es del mismo partido que el ministro de Economía. Señor presidente, este proyecto que vamos a votar hoy viola el principio de progresividad del artículo 4 de la Ley General de Ambiente, viola el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú, retrocede en nuestros objetivos de descarbonización, ya que promueve, otra vez, la producción de combustibles fósiles, lo que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos sabemos que los biocombustibles disminuyen la huella en un 70%. Y además que fue el argumento de las decisiones que se tomaron en el 2006. Impide que cumplamos nuestros compromisos internacionales, como mencionaba, que están, digamos, en el discurso del señor presidente en los últimos meses. Y este incumplimiento, el mundo nos lo va a hacer pagar, como ya lo dijo el ministro de la Producción, como lo está diciendo el ministro de Economía, a través de restricciones al mercado internacional, penalizando las importaciones de productos con alto contenido de carbono y además con una mayor tasa para la deuda soberana. Como les decía, lo mencioné recién, leí exactamente lo que dijo el ministro de la Producción y está escrito en esa resolución. Y también ha hecho mención el ministro de Economía recientemente cuando planteó impulsar a nivel global un canje de deuda por naturaleza. Incluso tenemos ejemplos evidentes que han salido en todos los medios internacionales de un reciente fallo que obliga a Shell a reducir drásticamente sus emisiones. Esta ley significa, como se ha dicho también, pérdida de empleo, significa cierre de pymes, incluso nombró mencionó cifras muy exactas el propio senador Mirabella. Esta ley significa también reducir los avances o impedir los avances o frenar los avances que se venían haciendo en materia de biocombustibles de segunda y tercera generación. ¿Quién va a invertir en innovación y en tecnología? Que yo en la comisión lo dije la otra vez, lo vi, las propias empresas que producen biocombustibles están generando e invirtiendo ellas mismas sin apoyo del Estado en innovación, en tecnología para la producción de biocombustibles de segunda y tercera, que por supuesto generan menos emisiones, reducen las emisiones, son mucho, nos ayudan mucho más a lograr la carbono neutralidad. ¿Quién va a invertir? Nadie va a invertir con esta ley.
Esta ley deja fuera también la producción de biogás, no se menciona el biogás. Tampoco tiene en cuenta la sustitución de importaciones que significan los biocombustibles al reducir las importaciones de gas. Tampoco tiene en cuenta lo que aportan las exportaciones de biocombustibles en materia de divisas, castigando a un producto bajo en carbono. La verdad es que después de aquel voto unánime, señor presidente del Senado, en que prorrogábamos el régimen hasta el 2024, habíamos hablado en la oportunidad de esa votación de empezar a discutir esta ley de otra manera. Me había imaginado una mesa de trabajo analizando el impacto de estos 15 años de la aplicación del sistema, me había imaginado trabajar en mejorar la calidad, en innovar, en producir biocombustibles de segunda y tercera. Por eso presenté un proyecto en ese sentido. Claramente no me imaginaba este retroceso. También me había imaginado, incorporar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con estándares más ambiciosos referidos al ciclo de vida de los combustibles, así logramos mayor reducción de emisiones. Y todo esto, por supuesto, acompañado de lo que es la generación del empleo, el fomento y el apoyo a las pymes en esta urgente transición energética que necesitamos. También debo decirle que hay temas que tenemos que empezar a discutir, pero estamos cada vez alejándonos más de esa agenda. Presenté un proyecto para modificar la ley de cambio climático para que empecemos a discutir la creación de un mercado de carbono en Argentina, de poner cupos a las emisiones de los sectores, de certificar esa baja de emisiones, de trabajar también en modificar el impuesto al carbono. Esa es la agenda de hoy, esa es la agenda del mundo, que nos va a condicionar y que se va a convertir en un obstáculo si no cambiamos de rumbo. Pero bueno, como vemos, estas son decisiones que yo lo que veo es que miran para atrás, que retroceden, en vez de mirar para adelante esta agenda del futuro que les nombraba. Sinceramente, no está muy claro cuál es su rumbo. A veces pareciera como que ustedes tampoco lo saben, con tantas contradicciones entre ministros de un mismo gobierno o senadores y diputados de un mismo gobierno. No se entiende y cuando tienen la oportunidad de explicar, no lo explican. El presidente y sus ministros han dicho, como ya les decía, fomentar este desarrollo productivo, las economías regionales y la generación de empleo verde para mitigar el cambio climático, pero después empiezan a destruir con estas decisiones las herramientas que teníamos para avanzar hacia ello. Solo les pido que, si no tienen plan, por lo menos no destruyan los planes que ya estaban funcionando. Gracias. Gracias, señora senadora.